Voz Andina Internacional presenta el serial Conversaciones con negociadores comerciales. Un serial para compartir opiniones, experiencias y contextos sobre las negociaciones en el sistema internacional de comercio. Este serial también lo pueden acceder por la plataforma Spotify, en el canal YouTube y en el portal web de Voz Andina Internacional. Los anfitriones de Conversaciones con negociadores comerciales, Francisco Rivadeneira y Michelle Levy, te dan la bienvenida. Este serial cuenta con el respaldo de la Cátedra de la Organización Mundial de Comercio de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estimados escuchas, bienvenidos a la 8ª emisión del programa Conversaciones con negociadores comerciales. Les invitamos a conocer las experiencias de negociación sobre disciplinas multilaterales y la práctica de los acuerdos comerciales a través de una conversación amigable y distendida con los actores de las negociaciones del Ecuador y de otros países amigos. En esta 8ª emisión tenemos como invitado a nuestro distinguido colega y querido amigo Homero Larrea Monard. ¿Quién es Homero Larrea Monard? Es viceministro de Comercio Exterior, miembro del Servicio Exterior del Ecuador, que ha desempeñado funciones diplomáticas en diferentes misiones, entre las que destacamos la representación permanente del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD y la OMPI. Fue responsable de las negociaciones de Doha en las materias de productos no agrícolas, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, comercio electrónico. Además, fue árbitro de la Organización Mundial del Comercio en el marco del sistema de solución de diferencias. Wow, este currículo es cosa seria. En la representación permanente del Ecuador ante la OMC, promovió y defendió los intereses comerciales del Ecuador en la OMC, la UNCTAD y la OMPI. Colaboró en las negociaciones que concluyeron con la firma del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos. A nivel nacional ocupó cargos importantes en el Ministerio de Comercio Exterior, bueno, ahora ocupa uno muy importante también, desempeñándose como coordinador de normatividad y controversias internacionales, viceministro de Comercio Exterior subrogante y subsecretario de Defensa y Normatividad Comercial subrogante. Homero Larrea Monard es abogado y licenciado en Ciencias Públicas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, máster en Arbitraje Internacional y posgrado en Derecho de Comercio Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de Ámsterdam de los Países Bajos. Nos acompaña en esta emisión, además, nuestro querido amigo Francisco Rivadeneira, que estuvo de cumpleaños el fin de semana pasado y aprovechamos la oportunidad para desearle un maravilloso año de vida a nuestro querido amigo y cómplice de este programa que lo hemos logrado llevar en esta 8ª emisión, que es, por decirlo así, la última de esta primera serie de programas que tiene el auspicio del programa de cátedras de la OMC en este año 2023-2024. Vamos a hacer una nueva serie de programas para el año 2024 en los que contaremos igual con nuestro querido Francisco y también con los queridos amigos como Homero Larrea Monard, a quien también los seguiremos convocando para nuevas emisiones para que nos cuente sus experiencias en otras negociaciones, porque él sí tiene algunas negociaciones bajo su cargo y demás. Bueno, sin más, quiero dar paso a mi querido Francisco Rivadeneira para que comencemos esta jornada de discusiones sobre la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se llevó en Abu Dhabi hace pocas semanas atrás. Bueno, un gusto saludar a todos los que gentilmente nos han escuchado durante estas primeras 8 sesiones. Contento de saber que les vamos a acompañar durante 8 sesiones más, si todo sale bien, o más, quién sabe, siempre con gente de altísima calidad y de mucho conocimiento en estos temas relacionados al comercio internacional y de manera particular a la Organización Mundial del Comercio y al sistema de comercio internacional y los acuerdos comerciales que se negocian, particularmente con énfasis en el Ecuador. Gracias, mi querido Michel, por lo del cumpleaños. No vamos a contarles cuántos años tengo, porque sería trágico. Ya somos medios jurásicos. Pero tú eres mayor que yo, ¿no es cierto? ¿Yo? No, tú eres menor. No creo, no sé yo. No, Michelle no sé. es, para los radioescuchas, Michelle es menor a mí, no se preocupe. Yo pensaba que era mayor, pero he sido menor que los aquí presentes, aquí les conozco hace algunos años. Ya estoy bien mayorcito. Pero bueno, la experiencia es lo que importa. Pero tiene su banda de admiradoras y no voy a decir admiradoras, pero Bueno, en tal caso, miren, como de costumbre, pues no puede hacer, no sé cómo decir otra cosa. Para variar, yo tengo el enorme placer, el orgullo de conocerlo a Homero Larrea. La verdad es que Homero es
los pocos amigos que yo tengo desde la infancia. Tuvimos el placer de que tanto su padre como el mío, ambos que trabajaron para el Servicio Exterior Ecuatoriano, coincidieron en un momento determinado de sus vidas en las oficinas de Naciones Unidas, de la misión permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Nueva York, y ahí tuve el gusto de conocerlo. Éramos cercanos vecinos en Nueva Jersey, ¿te acuerdas que vivíamos? Y ahí lo conocí a Homero, que tendríamos unos 10 años en esa época, ¿no? Sí, así que desde los 10 años lo conozco a Homero y como lo he dicho en otros foros, Homero es una extraordinaria persona, un magnífico ser humano, un hombre brillante y es un verdadero experto en estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Además, tuve el enorme placer posteriormente durante mi carrera profesional de haber trabajado con él en muchas instancias. Creo que una de las primeras, no sé si te acuerdas, fue cuando aún había el COMEXI, el Consejo de Comercio y Divisiones. Yo iba como Corpe y tú como Cancillería. Sí, y te acuerdas que armamos la nueva normativa relacionada a las autorizaciones previas, licencias de importación. Sí, no sé si te acuerdas de eso, pero creo que esa fue la primera vez que nos sentamos a trabajar juntos. Sí, así fue. Y bueno, después tuve el placer de tenerlo como parte del equipo y trabajar de manera conjunta, particularmente cuando creamos el Ministerio de Comercio Exterior y como ya Michelle lo mencionó, Homero trabajó mucho en esa época cuando fui ministro en la parte de lo que llamamos la defensa comercial, ¿no? El defender los intereses del país ante los embates del comercio internacional, tanto legales como ilegales, y ya nos va a contar un poco de su experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con, entre otras cosas, el manejo de la resolución de conflictos o diferencias de este tipo de temáticas comerciales. Me disculpo con el público por extenderme mucho en lo personal, pero creo que era importante. Así que bienvenido, mi querido amigo. Entonces, ahora sí, ya entrando en materia, mi querido Homero, como lo hacemos habitualmente, porque es trascendental, más aún en la coyuntura actual, nos interesa mucho, antes de entrar a que nos expliques claramente ya el tema propiamente de la última conferencia ministerial, que nos des tu impresión, tu opinión, tu visión sobre cómo tú ves la situación del sistema multilateral del comercio. En términos generales, la percepción es que desde hace algún tiempo estamos en una crisis del sistema multilateral de comercio y por lógica la institución a cargo de coordinar el sistema y el régimen de comercio internacional, que es la Organización Mundial de Comercio, está golpeada, ¿no? Digamos, como lo hemos dicho en prácticamente todos los conversatorios que hemos tenido hasta la fecha, hay un antes y un después de la ronda Uruguay, ¿no? Hubo un intento de la ronda Doha que sea significativamente ambiciosa, pero no ha logrado de manera sustancial lo que se preveyó en la ronda. Y bueno, afortunadamente han habido algunos avances en lo que refiere por lo menos a uno de los ámbitos para los cuales se creó la OMC, que sea el principal foro de negociaciones multilaterales. Se logró algo recientemente, por un lado con el acuerdo de facilitación de comercio, que es multilateral, y Edwin nos recordaba que recientemente hubo también un avance. Edwin Vázquez, que estuvo aquí antes que tú en la conferencia, en la entrevista anterior, que ya se logró un acuerdo en el tema de pesca a nivel multilateral. Entonces son buenas noticias, pero es insuficiente con relación a lo que se requiere en este momento. Entonces te paso la palabra, querido viceministro. Coméntanos cómo tú ves el tema de la crisis del multilateralismo. ¿Hay crisis? ¿Cómo ves la OMC? ¿Cuál es el futuro? Y más aún con la experiencia reciente de tu participación en la conferencia. Muchas gracias, querido Francisco. Primero, obviamente, un saludo muy grato para mi querido amigo Michel Levy, que tal vez no nos conocemos de la infancia, pero sí desde la universidad. Así que, entonces, gran amigo. Y gracias por la invitación, Michel, Francisco, por sus palabras. Y bueno, felicitándoles por esta iniciativa, por el desarrollo de la cátedra. La Universidad Andina Simón Bolívar logró y consiguió que justamente la Organización Mundial del Comercio sean ustedes socios aliados estratégicos para el desarrollo y la promoción del comercio aquí en Ecuador y obviamente en la región. Así que eso es un logro que fue merecido y luego de una evaluación que usted conoce mejor que yo, que permitió que esa cátedra venga acá, ¿no? Y eso, lógicamente, desde el lado de mi actual función, como siempre son sombreros que vienen y van, pero mientras estemos ahí, obviamente continuaremos apoyando a la universidad en este cometido, ¿no? Así que cuente con nuestro apoyo. Nuevamente feliz cumpleaños para mi querido amigo Panchito. Que lo celebres, no voy a decir la edad porque yo tengo la misma casi. así que estamos ahí. Y bueno, con relación a tu pregunta,
Efectivamente, ha habido un cambio radical, ¿no? de cómo está el sistema multilateral del comercio. En la época que yo estuve en la misión del Ecuador ante la OMC, que fue entre el 2007 y 2013, era un momento que había todavía una dinámica muy, muy fuerte, una dinámica que se sentía que había un trabajo, que había un involucramiento, sobre todo de las grandes potencias, porque y tú como profesor de ambos, como profesores de materias de relaciones internacionales y estudiosos de esa materia, tienes que tomar en cuenta que los hegemones mundiales, y estoy hablando en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos principalmente, pero también de otros, ¿no? La Unión Europea ahora, tal vez un poco menos estructurado en esa época, pero, y bueno, y los nuevos, los que están surgiendo, estamos hablando de China sobre todo, pero en este caso principalmente de Estados Unidos, ha habido un cambio de posición política. Como ustedes conocen, a raíz de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del sistema de Bretton Woods y la creación de todos estos mecanismos multilaterales, tenemos las Naciones Unidas, por ejemplo, en el ámbito más político, el FMI en el ámbito financiero, el Banco Mundial también en el ámbito, de alguna manera, de la banca de desarrollo, y la OMC, que no le llegó a surgir como tal, por desacuerdos en su momento, lo de los años 40, finales de los 40, como un organismo que quería que se cree ese pilar también comercial, pero de alguna manera se conservó algo que era el GATT, y el GATT de alguna manera funcionó como un pseudo organismo internacional que permitió y facilitó, al menos en el ámbito de las mercancías, el establecimiento de reglas, ¿no? del juego para el comercio mundial. Eso fue promovido fundamentalmente y liderado por Estados Unidos. Ellos fueron los que de alguna manera lideraron este nuevo orden mundial que ahora está, y ustedes me corrigen como expertos en la materia, que está cambiando. Sí. Hay un cambio radical y vemos todos los conflictos que están produciéndose ahora son los que son reflejo de ese cambio, de esos nuevos actores mundiales que han adquirido y están adquiriendo mucho más poder y que están comenzando a tomar su posición. Y claro, hay que tomar en cuenta la Guerra Fría, un poco de un stand-by, un tipo de luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría que duró hasta los finales de los 80, la caída de la Unión Soviética, y bueno, la paz americana que le decían, ¿no? Que fue todo ese periodo que duró desde los finales de los 80 hasta, digamos, como tal, como un hegemón, podría decirse relativamente un hegemón a nivel mundial, Estados Unidos, hasta tal vez el punto de inflexión, y eso me corrigen, fue ya el ataque a las Torres Gemelas, y un poco comenzó ahí un proceso ya distinto, la más asertividad con la salida de Yeltsin, de la Federación Rusa como presidente, y la entrada de Putin, que ahora ya vemos qué programa de trabajo tenía, ¿no? Entonces, todos esos elementos, y lógicamente China, que es, en el momento, yo recuerdo claramente, es una anécdota, tuve la oportunidad de hacer un curso de política comercial, creo que luego del que tú hiciste, en septiembre de 2021, en la OMC, en Ginebra. Yo lo hice mucho antes, pero sí. Tú hiciste mucho antes, sí. Entonces, ese curso era justo septiembre de 2021, y estaba a punto de ingresar, adherir como miembro China. Y era muy importante eso porque realmente veías a China como un socio, por así decirlo. Inclusive los americanos, los europeos le veían como un socio más de fortalecimiento del sistema multilateral. Y China también presentaba eso, ¿no? Entonces era un momento efusivo y estuve justamente allá cuando adhirió China formalmente. Y había muchas expectativas. Entonces, ¿cuál era la idea detrás de todo esto? Y ustedes deben conocerlo también. La política americana en ese momento era, si es que incorporamos a estos países que de alguna manera estaban vinculados a la Guerra Fría, a un sistema ideológico específico, al incorporarles, de alguna manera, por utilizando una tecnología Reagan, iba a poco a poco, ¿cómo podría decirse? Insertarse en un sistema liberal del comercio, porque adoptaban reglas liberales de comercio, porque entraban en el mismo mecanismo, y teóricamente eso les llevaba de alguna manera a una economía de mercado y luego a un sistema político más liberal. Y claro, ustedes recordarán cómo era Fukuyama, este pensador que escribió esto, El fin de la historia, creo que era. Y él tenía esa visión, ¿no? Que el mundo liberal 2000, ¿no es cierto? Predomina y aquí estamos y aquí se acabó todo, porque no te parecía, ¿no? Obviamente que luego vienen debates muchos más importantes sobre eso. Era un hombre vendedor para un libro. Sí. Pero de alguna manera esa visión, de la globalización, con el modelo occidental, básicamente. Claro. Entonces, esa visión ya
plasmado en un documento académico era la idea detrás de todo esto. Entró China y bueno, China produjo una revolución, porque realmente yo diría que esa inflexión del ingreso de China al OMC ayudó a que China crezca como creció. Claro, y creció de una manera impresionante y nadie se esperaba eso. Los americanos no esperaban eso, los europeos no esperaban eso. Ellos pensaron que podían de alguna manera controlar la situación, pero no fue así. ¿Y qué produce eso? Y llegamos ahora acá, que tienes estos nuevos actores que dicen, bueno, nosotros tenemos el poder económico y también queremos el poder político, como en toda la historia, ¿no? Entonces, y queremos que nos tomen en cuenta como actores relevantes en el juego internacional. Y de alguna manera eso, ya aterrizando en la cuestión del sistema multilateral del comercio, tú ves que los americanos también comenzaron a ver, bueno, ellos se sentían no muy a gusto como estaban las cosas en el sistema multilateral, sobre todo estaban preocupados por el sistema de solución de diferencias. Había habido varios y múltiples casos en los cuales perdieron varios, en temas sobre todo de dumping. Perdieron varios y dijeron, no, nosotros nunca dijimos esto. La verdad se dicha, tú ves los acuerdos y es claro que no se habla de jurisprudencia, no se habla de una jurisprudencia que aplique como regla general, porque tienes un caso, se aplica el resto. Más bien en ese sentido, los textos dicen que cada decisión es para cada caso particular. Pero la práctica se volvió de otra manera. Y realmente la joya de la corona en este caso era, y yo pienso que todavía sigue siendo, el sistema de diferencias. Pero obviamente el efecto detrás de eso, China prepondera, crece China, comienza a adquirir poder. La Federación Rusa comienza también a imponer sus criterios. Ingresa Rusia también a la OMC mucho más tarde. Luego vienen los BRICS, Brasil, Sudáfrica, India. Comienzan ya un nuevo movimiento de poder dentro de la OMC. Justamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la regla del consenso. Y lo que hablabas tú del programa de Doha para el desarrollo, la idea era avanzar una agenda muy ambiciosa que no ha concluido. Formalmente el programa de Doha no se cerró, aunque en la práctica está muerto, ¿no? Pero formalmente nadie dijo aquí murió. Hay cosas que se lograron conservar, si tú mencionaste el acuerdo de facilitación del comercio. Eso fue una cosa exitosa que de alguna manera facilita el comercio, ¿no? Es decir, busca reducir toda esa burocracia que existe justamente en el cruce en frontera de los productos. Pero esencialmente, ¿qué pasa? Que Estados Unidos tiene ahora una visión muy diferente. Ellos están centrados en las políticas industriales, al igual que el resto de países. Es como que se han retrotraído, han vuelto esa política aislacionista, porque siempre ha habido una lucha en Estados Unidos entre ser aislado y nosotros solos y estamos adentro. America First. America First, ahora. Pero siempre ha habido eso, históricamente ha habido esa sensación, inclusive el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, no fue algo que ellos querían hacer, siempre ha habido... Sí, sobre todo posición, en la discusión, ¿no?, entre los republicanos y los demócratas. No es cierto. La diferencia esencial ahora es que los demócratas y los republicanos piensan igual, claro, en lo que se refiere a America First. Claro. Ya antes los republicanos eran los líderes, los halcones de la liberación comercial, ahora no quieren saber nada. En el tema de comercio, digamos. El tema de ¿no? comercio. Porque en otros ámbitos, como en la política internacional, no necesariamente tienen la misma visión. Es verdad. En este caso, en tema de comercio, sí. ¿Y qué pasa? Eso se refleja ahora en el sistema multilateral. Y por eso tú tienes el problema que hay en el sistema de solución de diferencias. El órgano de apelación no funciona, al no existir el órgano de apelación, tú solo la primera instancia, básicamente. La primera instancia, ¿no? Y después presentas un escrito para apelación. Por eso que se queda congelado. Claro. Entonces, técnicamente no hay una decisión final. Sí, pues así es. Se creó un sistema ad hoc que lo lideró la Unión Europea y nosotros también en otros países que permite de alguna manera avanzar, pero Estados Unidos no se ha incorporado al sistema ad hoc. Ellos dijeron, bueno, si quieren hacer eso, háganlo, claro, pero yo no me voy a meter ahí. Hasta que se aborden mis preocupaciones, que ellos básicamente no quieren tener un órgano de apelación. Y claro, es el tema de la sección del poder, ¿no? El poder y la hegemonía. Y lo interesante del sistema multilateral y las bondades de cómo funcionaba es que de alguna manera a países como el nuestro, como Ecuador, que es un país pequeño dentro del juego del sistema mundial geopolítico, de alguna manera equilibraba, a través del derecho, de las reglas, equilibraba ese poder, ¿no? Claro. Digamos, ayudaba Ecuador y a todos los que somos más pequeños. Y bueno, yo no creo que va a desaparecer el sistema multilateral de comercio. Yo creo que es un sistema que tiene sus bondades, existe y facilita el comercio y permite de alguna manera reglas claras. Pero por momento, con esta situación, es chistoso, pero hasta China parece que es más liberalizador que los Estados Unidos y la Unión Europea, inclusive ahora. Pero claro, porque ellos también se beneficiaron de eso y abusaron también.
y abusaron por la manera en que se manejan cómo manejan la política interna, ¿no? Entonces hay una discusión muy grande. Se les puede tratar en defensa comercial como empresas como a las empresas son como con economía de mercado o no. Técnicamente y formalmente eso concluyó en el 2016. Ya no están en la categoría de economía no de mercado. Pero los Estados Unidos, Europa y otros todavía, fácticamente, de hecho, todavía los tratan de esa manera, a pesar de que en las reglas ya concluyó eso. Entonces, eso es por ejemplo para el caso de defensa comercial. ¿Por qué razón? Porque tú puedes apoyarte en una investigación de terceros para hacer una investigación de dumping con China, en base a esas reglas. Podías, técnicamente, ¿no? Pero Estados Unidos lo sigue haciendo, no, independientemente de que ya feneció el periodo de existencia de esa facilidad, por así decirlo. Igualmente la Unión Europea, igualmente la mayoría de países desarrollados siguen implementando esa regla, a pesar de que jurídicamente ya no tiene vigencia. Y también algunos países en desarrollo, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, sí ha cambiado la dinámica. Uno nota y va a Ginebra y ve que ya no es la misma ebullición que había antes. Se nota ahí un ambiente un poco más sombrío en la OMC. Esa sería la palabra. Un poco más como que no tienes, hasta notas con los funcionarios de la misma Secretaría de la OMC que están, no sé, como que no hay un rumbo cierto por dónde van las cosas. La actual directora general ha buscado dar eso. Eso también es algo novedoso. Es la primera mujer directora general de la OMC, que viene a ser como secretario general de las Naciones Unidas. Viene de un país en desarrollo, africano. Primera vez que está en la África también. Entonces son elementos que buscaron para tratar de alguna manera reactivar, ¿no? Y que ella ha intentado, de hecho, un trabajo muy intenso sobre eso. Pero sí hay un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma afecta a todos, porque todos dicen, bueno, ahora ya puedo tal vez utilizar medidas unilaterales con más facilidad, ¿no? Es decir, poner medidas restrictivas al comercio con más facilidad. Si los americanos lo hacen, o los europeos lo hacen, yo también lo voy a hacer. China no le gusta eso, por supuesto, ellos están opuestos a eso, más bien ellos quieren que haya más liberalización comercial. Rusia tiene una situación particular por la situación actual que hay en la guerra, son son miembros, pero nadie, para poder excluirles de la organización tendría que haber consenso para excluirles, no, eso no va a haber. Entonces, es una situación más o menos así como está la cosa. Espero no haberme halagado mucho. No, magnífico, magnífico, muchas gracias. Le paso la palabra a mi querido Michel. Sí, bueno, sabes que hablando de recuerdos, yo también tengo mis recuerdos con el querido Homero Larrea Monar en la misión del Ecuador en la OMC en 2008. Yo hacía una consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo y fui a Ginebra a hacer justamente un trabajo de campo para mirar la aplicación me acuerdo que era de la normativa de comercio internacional en la región andina, era alguna cosa un poco así particular. Y ahí tanto Homero como César Montaño Huerta, que era el jefe de misión, me acogieron, me dieron una oficina en en esa época estaba justo frente a la OMC y éramos vecinos de la misión de Costa Rica, que estaba en el mismo edificio, me acuerdo. Y además me consiguió una entrevista con Víctor Do Prado, que era el asistente en esa época el director general Pascal Lamy. Entonces entré al corazón de la OMC y no lo vi a Pascal Lamy, solo le vi el zapato que estaba por ahí en la oficina, en el despacho. Pero Do Prado me recibió maravillosamente y me dio 1 hora de un curso muy importante sobre la relación entre los países andinos, la OMC, y de paso tratamos un poco cómo Brasil veía a los andinos y a la OMC también en ese momento, 2008. Entonces, bueno, pero recuerdo ahí tengo un buen recuerdo de Homero que estaba y me ayudó muchísimo en muchos temas durante la semana que pasé en Ginebra. Y lo interesante de esto es, ¿a qué viene esto, no? Aquí ahora Homero tiene en sus manos la agenda del Ecuador, entre otras cosas en la OMC y a nivel del comercio internacional, en todos los organismos regionales, multilaterales, las relaciones bilaterales y todo este inmenso maraña de temas, de acuerdos y demás. Pero ahora lo que nos interesa, Homero, querido, tú estuviste recién hace poco en Abu Dhabi, en la 13ª conferencia ministerial de la OMC. ¿Cuál fue la agenda que nuestro país llevó a esta reunión importante y tal vez qué resultados esperamos de esa reunión? Cuéntanos un poquito eso. Perfecto, gracias Michel. Sí, efectivamente,
Bueno, ahora tengo la oportunidad de poder actuar y ver de manera más horizontal los temas, y ahora ya puedo entender la intensidad del trabajo que tenía Francisco en su época de viceministro y de ministro, así que eso es bastante demandante. A veces no hay horas, ni hay tiempos, ni hay... te estás con alerta siempre en todo momento. Soy la 13ª conferencia ministerial de la OMC. Bueno, nosotros fuimos con dos agendas, una la multilateral y también la bilateral, porque tienes que ver, estas conferencias ministeriales son como la Asamblea General de Naciones Unidas, pero para el comercio. No son todos los años como lo es en Naciones Unidas, son cada 2 años, pero ahí se reúnen prácticamente todos los ministros de comercio de todo el mundo. Entonces es interesante participar en este tipo de eventos, porque te permite primero tener un acercamiento directo y conocerse personalmente con tus contrapartes, ¿no? A nivel de ministros. Y segundo, también te permite, eventualmente, si tienes inquietudes, irritantes comerciales, ideas, iniciativas, te permite en el ámbito bilateral plantearlas sin conversar con tus contrapartes, ¿no? Que lo hicimos. Y fue una muy nutrida agenda bilateral. La ministra Sosóles García, quien en esta ocasión me convocó para ser parte de su equipo, y a quien le estoy muy agradecido por eso también, ella tuvo 20 reuniones. La mayoría fueron ministros de comercio. Nos reunimos, por ejemplo, con buena parte del grupo del CARICOM. ¿Por qué? ¿Por qué del CARICOM? Porque, como ustedes conocerán, ahí tenemos la ley IDEA, o el proyecto de ley IDEA, que es el objetivo de este proyecto de ley IDEA, que está en Estados Unidos, es acceder a las preferencias unilaterales de Estados Unidos que les otorga a los caribeños en su esquema, que está vigente todavía, no, el SGP ya venció y no ha sido renovado desde hace 3 años. Acceder a esos, adherirnos a eso, incorporarnos a ese esquema que ya existe, que va a estar vigente hasta 2030, para que nuestros productos aumenten. Están ingresando muchos, como tú conoces, Panchito, tú también, Michelle, muchos ya ingresan con arancel cero, pero más o menos de la oferta exportable, eso cubre como entre el 40 o 50% de nuestra oferta exportable. Con este acuerdo llegaríamos al 90%. Y inclusive bajarían los aranceles para otros, obviamente bajarían los aranceles para muchos otros productos, ¿no? Entonces, la idea de acceder a esto es como un tipo de puente, hasta algún momento, esperemos que los astros se alineen, poder eventualmente negociar un acuerdo con Estados Unidos. Ahora conocemos, obviamente, en Estados Unidos la dinámica es diferente a la nuestra. Ahí el Congreso de Estados Unidos es el que da el mandato al Ejecutivo para poder negociar acuerdos. Si no hay fast track, justamente. Entonces, hasta que eso se dé, no sabemos cuándo va a ser eso. Lamentablemente, en su momento, las autoridades ecuatorianas decidieron no cerrar, que sí se cerró, pero no decidieron no firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y eso nos dejó una situación, eso es algo real, de desventaja frente a nuestros socios, a nuestros competidores más cercanos. Estoy hablando de Colombia, Perú y otros países del hemisferio americano. Es decir, ellos tienen acuerdos, nosotros no. Ellos tienen preferencias en productos que nosotros no tenemos. Entonces esa decisión política, porque al final siempre es una decisión política, de no firmar el acuerdo con Estados Unidos en el año 2005, tiene su efecto y es ahora, ¿no? Entonces eso nos lleva a buscarte de alguna manera, porque esto no es una negociación, la ley no es una negociación, es un cabildeo para tratar de que acepten a través de una ley, por eso es una ley, incorporar una ley para poder beneficiarnos de esas preferencias. Entonces, parte de las reuniones... Posición unilateral de un Estado, ¿no? Justamente, entonces parte de las reuniones fue hablar con ellos, porque los caribeños estaban muy preocupados, dicen, ¿ustedes qué tienen que ver con el Caribe? Pues están en los Andes. No, pero la zona nuestra es parecida al Caribe. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que la idea era justamente acercarse a ellos, hablar con los ministros, explicarles, no. Si ustedes ven la estructura comercial y la oferta exportable de nuestros países, no somos competidores, y la verdad sí, ellos han cambiado muchísimo, son más países comercio de servicios ahora, claro, ¿no? La mayoría de ellos, y los que no, realmente no estamos ni siquiera, no hay un impacto porque no exportamos lo mismo. Entonces dijimos, vean, no se asusten porque no va a haber una afectación. Y esta es la realidad. Entonces, creo que, por ejemplo, nos reunimos con el presidente del CARICOM, en este momento Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, etcétera. Y eso llevó a que creemos nosotros que permitió aclarar esa duda. Por ejemplo, obviamente también hubo reuniones con el comisario europeo para temas comerciales, por los temas que tenemos vinculados, por ejemplo, el tema de la deforestación, el reglamento de deforestación que va a entrar en vigor el año que viene. Es un reglamento muy intenso. La esencia de ese reglamento de deforestación es que ata
ata el ingreso del producto, de los productos de los países en desarrollo a que tú cumplas con no deforestar, ¿no? Y eso implica un costo, ¿no? Hay un costo detrás de eso. Claro. Inclusive hablaron de trazabilidad. Entonces, tenemos que, no solo Ecuador, yo diría que todos los países que tenemos acuerdos con la Unión Europea estamos preocupados. Claro. Colombia, Perú, Paraguay no, pero también va a aplicar, no importa que tengamos un acuerdo, eso aplica a todos. Entonces, les preguntamos, les dijimos, bueno, digamos, ¿es esto una medida encubierta al comercio? Porque al final negociamos unas reglas y después nos están poniendo una regla acá que cómo operamos con eso. No es tan fácil decir, ustedes tienen que cumplir estas condiciones para poder acceder al mercado europeo. Por ejemplo, esa fue una conversación. Y en ese tema, perdón que te interrumpa, nosotros, por ejemplo, yo participé el año pasado en la reunión del capítulo de desarrollo sostenible. Yo era el moderador, de hecho, porque nosotros éramos los anfitriones. Y ahí en esta reunión participan los actores de la sociedad civil, de los 3 países que tenemos el acuerdo con la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú. Uh-huh. Y justamente uno de los temas que se vio colateralmente, yo no tenía el antecedente y no podía hablar porque era el moderador también, solo tenía que controlar que no se vayan de las manos ¿no? Pero uno de los temas que se trató colateralmente fue este tema de esta normativa comunitaria que, bien o mal, podía tener una afectación muy dura en nuestro producto exportado, porque el control que ellos querían o que quieren implementar es un control que va más allá de las fronteras, ¿no? Es decir, y sí puede ser, yo creo que sí puede ser una medida encubierta de puede verse de esa manera, ¿no? Entonces, fueron conversaciones que la ministra Sonsoles García mantuvo con sus contrapartes, ¿no? Fueron muy interesantes. Por eso había 2 agendas, la multilateral como tal, pero ese es el elemento relacionado con la anterior pregunta. Preponderaron las bilaterales. ¿Por qué razón? Porque lo multilateral está también ralentizado. Claro. Y bueno, tuvo reuniones con la ministra de Comercio para temas, la embajadora Tai, también por el mismo tema de la idea, pero también por los temas vinculados más a la relación comercial que tenemos, reuniones con la ministra de Comercio de Canadá, también por el tema del acuerdo, por supuesto. Temas importantes, obviamente sabemos que pueden ser sensibles, eventualmente queremos conversar con ustedes para ver un poco eso. Sí. Ese tema un poco de la interacción con la sociedad civil. Sí. Porque tú sabes que aquí, bueno, el grueso del interés de Canadá siempre es el tema minero, porque tienen una industria muy importante. Pero creemos que a través de un mecanismos previsibles de transparencia vamos a poder explicar, ¿no? Y la Andina puede apoyar mucho, sí, ¿no? Por las excelentes relaciones que tiene con la sociedad civil para discutir. Entonces queremos conversar sobre eso. Ya lo hemos hecho, ¿verdad? Así es, exactamente. Perfecto. Sí, aquí sacamos acuerdos en el programa de una vez. Muy bien, me parece. Aprovechamos la misión. Exactamente. Así debe ser. Entonces, por ejemplo, eso también tuvimos reuniones con Colombia, los socios más cercanos. A veces, si te encuentras, aunque sea en otra parte del planeta, es más fácil, si te reúnes, se puede hablar de cosas, y así, ¿no? Varios países con China, obviamente la ministra tuvo una reunión con China, la ministra tuvo una reunión con Corea por el SECA, para ver cómo avanza eso, y cosas así. Así que eso fue en la agenda bilateral. Entonces, un aspecto, la multilateral, bueno, eso fue un poco más complejo, porque ahí, obviamente, tú sabes que la dinámica es distinta, ¿no? Y eso es lo que ustedes lo conocen, pero también es interesante que conozcan los audioscuchas, que en lo multilateral, un país, digamos, hay la regla del consenso, como tú mencionaste, el single undertaking, es decir, si todo está acordado, entonces se cierra la negociación. Pero si una cosa no está acordada, a pesar de que tengas el 99.9% acordado, cae todo. Esa regla de alguna manera facilita también equilibrar las asimetrías de poder entre los miembros de la OMC. Pero también tiene la contrapartida, y es que si no llegas a un consenso, no avanzas y no llegas a ninguna solución. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es la dinámica de negociación en este ámbito? Ya no es un solo país, bueno, depende obviamente del país. Es decir, tú podrías hablar de Estados Unidos como un miembro que tiene el potencial para parar algo. Podrías hablar de la Unión Europea como un grupo de miembros que pueden hacer eso también. Podrías hablar de China, que sí tiene para hacer eso. La India se ha tornado con la política de Modi,
¿De qué, perdón? De Modi, del primer ministro hindú. Ok. Se ha tornado una política mucho más nacionalista y asertiva. Yo recuerdo cuando los delegados hindúes en mi época eran gente que buscaba ser muy constructiva, encontrar soluciones, buscar... ahora no. Consensos. Ahora no. Una agenda muy dura. No, ellos no. Ahora ya ellos... Una agenda muy dura. No sé si es que puedo decir esto, pero patean al perro. Bueno, Entran y ahí yo soy la India y así. Y te digo, te voy a contar una anécdota muy interesante que pasó ahora ahí. Y bueno, se justifica, ¿no? Porque cuando tú ves la evolución para los próximos años de las tasas de crecimiento de las economías más grandes del mundo, India es paradójicamente la única que está creciendo de manera sustancial, habiéndole superado inclusive a la China, ¿no? Que está creciendo mucho menos. Entonces, la expectativa es que la India... por lo menos compita con la China en los próximos 20 años, ¿no? Más o menos al mismo nivel. Además está el tema poblacional, que ya está por superar a la China, ¿no? Sí. Y mira, que son cosas interesantes que se ven ahí. Tú ves ya en el lugar, ves cómo se mueven esos hegemones políticos y los nuevos actores que comienzan a ser más asertivos, a decir, bueno, aquí estoy yo y aquí a mí no me van tan fácilmente a imponer algo, ¿no? Claro. Sea o no sea beneficioso. Y ya obviamente... Y tal vez eso en la teoría de relaciones internacionales no, los estados tienen intereses, ¿no? Y si convergen los intereses pueden no tener visión ideológica similar, pero bueno, convergimos intereses y vamos de acuerdo. En este caso, la negociación es mucho en los países más pequeños como Ecuador y otros, tenemos que hacernos grupos, reunirnos. Y en el proceso, no solamente digo en el momento de la misma conferencia, pero todo el proceso previo, son grupos de negociación que están reunidos, grupos de miembros o países que se reúnen en torno a temas que convergen sus intereses y los promueven. Porque si tú eres solo Ecuador, nadie te va a hacer caso. Claro, ¿No? Nadie te va a hacer caso. A nivel multilateral, nadie te va a hacer caso. Entonces tienes que ser, y eso, por ejemplo, el acuerdo de subvenciones de la pesca es un claro ejemplo de eso. Entonces, tienes ciertas posiciones y tienes los hegemones que pueden ser ellos solos, Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, Japón, Rusia, y luego tienes nosotros, el resto de los miembros, que tenemos que hacer grupos para tratar de cabildear para posicionar nuestro interés, pero eso implica también una negociación interna, claro, entre varios y distintos para intereses, ¿no? ir con una sola posición. Claro. Y se crean grupos, ¿no? El grupo de 33, el grupo de Cairns, el grupo de que convergen, no siempre están de acuerdo en todo, pero más o menos el objetivo es ese, ¿no? Y así funciona. Pero siempre está la regla del consenso. ¿Y qué pasó ahora? Entonces tú tienes, por el tema de agricultura ya está 30 años en discusión, hasta ahora no hay una solución. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí les puedo comentar. India fue el que dijo, bueno, a mí me dan las existencias públicas. Ellos tienen un programa de apoyo a sus agricultores. No voy a decir si es meritorio o no, o si tiene razón o no. Lo único que sé es que ellos tienen ese programa. Y como el tamaño de la India es monumental, ese programa también es monumental. Y claro, la preocupación dice, bueno, tú das las existencias públicas básicamente tú compras todo lo que se produce agrícola, ¿no? Y lo mantienes ahí para seguridad alimentaria. Esa es la cosa. Esa es la justificación. La justificación. Pero eso puede producir también, como todos sabemos, distorsiones en el mercado. Porque ¿qué pasa si comienzas a exportar eso? Claro, pero la India en términos generales no es un gran exportador de alimentos, ¿no? No. Pero más bien es por el otro lado. Yo creo que obviamente, como es clásicamente el tema de India, cierran la importación de alimentos de otros. Claro, efectivamente. Es más por ese lado, para Por ese sostener lado. básicamente los precios. Justamente. Y entonces todo ese lío, Entonces ¿no? es un mercado inmenso que no tienen acceso. Entonces, claro, todo eso produce Sí, totalmente de acuerdo. conflictos. Y eso fue una de las principales causas por la cual todavía, ahora, antes había otras, pero se mantiene. Entonces no hay un acuerdo de agricultura que está Claro. mandatado desde Doha Claro. y que todavía no se avanza. Y claro, todos tienen su visión, ¿no? Claro, Brasil realmente tiene su desde visión. Uruguay nunca se terminó de concluir esa discusión, ¿no? Sí. Por justamente ese problema, entre eso el tema de los subsidios, ¿no? Justamente. Entonces, ese es un punto que no avanzó. Se tomó nota de, entre comillas, los avances, pero no. Pero era previsible que no iba a avanzar. Sí, ese era previsible. Eso es bien. Sí, era previsible, sí. Pero y en los que hubo consenso, por ejemplo, tenemos nuestra agenda que nos interesa mucho porque son temas que trabajamos en la Cátedra Mesa Ecuador, que los hemos alineado con la visión y la política de comercio del Ecuador, ¿no? Con la misión del Ecuador ante la OMC, con el Viceministerio de Comercio Exterior, con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la parte que maneja el tema económico. Los temas que, por ejemplo, a nosotros nos llama la atención siempre es la relación con las negociaciones de comercio y medio ambiente, Sí. en que Ecuador Eso. tiene la presidencia, y la polución por plásticos
Y el acuerdo sobre la suspensión de la pesca, que es un tema que está muy fuertemente Gracias por posicionado mencionarlo. en la agenda de la directora general Ngozi Owongo Iweala. Sí, Espero justamente. haberlo dicho bien. Lo primero Sí, que... yo no me atrevería a decir eso. saben que, bueno, gracias por mencionar, efectivamente el tema de sostenibilidad, bueno, el Ecuador está liderando, ¿no?, este tema, la relación en dos ámbitos, en Naciones Unidas con las negociaciones de este acuerdo para evitar los plásticos, que uno de nuestros grandes amigos, Luis Vallas, que fue en su momento viceministro de Relaciones Exteriores, ahora es el embajador en el Reino Unido, pero conserva todavía la competencia como copresidente. Es copresidente. Copresidente, sí. Él está manejando y está A título vinculado. personal, Sí, además, claro. él es copresidente, sigue ahí en la negociación y es interesante cómo estas dos... El tema de plásticos, de plásticos, hablaremos, ¿no? pero eso es Naciones Unidas. Pero también tenemos el lado comercial, porque se encuentran esos, ¿no? Claro, Se por encuentran, supuesto, son cosas están que están relacionados, relacionadas. claro. Entonces tenemos al lado de la OMC también una iniciativa, que es la iniciativa de el diálogo sobre polución por plásticos y comercio, que lo patrocina Ecuador junto con la Europea, Kenia, Australia creo que está también. no, Kenia o Nigeria, eso me disculpo con todos porque se me va el nombre, y son tres países. Entonces, la iniciativa ahí es tratar de un diálogo, no es que haya una negociación per se en la OMC, pero es como crear conciencia de que tenemos un elemento, que una parte importante que de este eslabón de negociaciones es la cuestión comercial y los efectos que tiene la polución con plásticos bueno, obviamente en el ser humano, pero en todo lo que implica, ¿no? Básicamente, El ambiente. con los Porque microplásticos están en todos lados, ¿no? Claro. Ahora, obviamente que el comercio de plásticos es importante, entonces tienes que ¿cómo equilibras esos dos Claro. esos dos intereses? El aspecto ambiental y comercial, Claro. básicamente. Entonces el diálogo, es un diálogo entre países de desarrollo y países de Nueva Zelanda, creo que era así, entre países de desarrollo y países desarrollados, para tratar de encontrar y promover un diálogo que permita, no digo que va a pasar, pero que permita mirar cómo atar esas dos cosas. Entonces es muy interesante, hay que agradecer eso al embajador José Valencia y Por supuesto. a su delegada Daniela García, que han Daniela estado García muy... Freire, sí. Sí, que Sí, han estado lo muy tuvimos a atrás. José aquí, como tú sabes, lo entrevistamos al embajador Valencia, ¿no? Sí, bueno, Una lo larga tuvimos conversación. en este programa también, sí, fue Sí. muy interesante. Y nos No, habló. excelente, ambos excelentes. La ministra Sol García muy, muy agradecida con el apoyo que ellos nos dieron allá y obviamente con el conocimiento y es lo interesante de tener a alguien que se involucre en los temas, ¿no? Porque te dan plataformas para el país. Cuando un país es pequeño como Ecuador, la única manera, tú tienes dos situaciones, tienes los grandes, que son Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, y de entrada ya tienes te estás posicionado. Pero un país pequeño como Ecuador, por ejemplo, depende mucho de los delegados, de los representantes que tengas para que tú te puedas posicionar, Claro. ¿no? Y ellos han hecho un excelente papel, han facilitado, obviamente en base a las directrices políticas establecidas por los gobiernos, pues, han permitido que el Ecuador se posicione, cree una plataforma que eso permitió que, por ejemplo, la ministra Sol García obviamente entable un diálogo muy cercano, claro, mucho más estrecho con todos, con socios comerciales o que no son socios, pero todo era evidente que Ecuador estaba ahí, ¿no? Presente. Claro. Porque Sí. hubo muchas intervenciones, la ministra Sol García estuvo en esto, en paneles, había de todo, es decir, no se paró, nunca paramos, ella nunca paró y Y fue... eso es muy importante sí, porque tiene ganas visibilidad. sí. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, entre otros temas que me llamó la atención en la subvención del tema de subvención, el acuerdo sobre subvención de la pesca, veo que los costarricenses, que también tienen una cátedra OMC importante, estaban muy posicionados. Y al ministro, no es Marín, Tobar, al ministro Tobar, también lo vi muy... al ministro Tobar también lo vi muy empoderado con el tema de, ¿no? Y él, en cambio, ellos, eso es su agenda, los temas de comercio y género y los temas Claro. de subvención a la pesca, es decir, la agenda de la cátedra OMC, porque su ministro está orientado hacia esa lógica, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero me pareció muy oportuno, es decir, lo hemos seguido a la ministra vía Twitter, vía lo que publican, ¿no? Sí. Y me parece muy importante que esté presente y que sea considerada en la mayor parte de temas, ¿no? Es decir, porque eso nos da una visibilidad que antes no sé cómo era, no creo que era tan fuerte o tan posicionada, Bueno, ¿no? depende de los interesante. momentos. Si puedo, bueno, en la época que yo estuve en la misión, esto es tan solo una anécdota mía, por así decirlo, teníamos una visión mucho más ideológica, ¿no? Porque era otro gobierno. Claro, Entonces, claro. un poco, veían a algunos países, porque obviamente uno ejecuta la política del gobierno, ¿no? El ejecutor. Esa es la función que tiene un puedes diplomático, tener, ¿no? sí, Y hay que aclararlo. una visión u otra, pero ejecutas, entonces te veían más como
un poco complejo, por así ahora Sí, es me distinto. acuerdo yo de eso. Ahora es distinto, entonces eso te permite abrir y entrar, Antes tenías que... tener Así es. un poco una camisa de fuerza más compleja, entonces no, Claro. ahora es una visión política diferente. Pero en tal Es caso lo que yo yo sí decía. quiero aprovechar esta conversación para recalcar que históricamente, al menos desde el acceso del Ecuador a la Organización Mundial de Comercio, el Ecuador ha tenido en muchas ocasiones posiciones muy interesantes, proactivas, preponderantes en temáticas que son de interés para el país Sí. en la OMC, ¿no? Y eso es algo que hay que aplaudirlo y en general la OMC ha sido llevada históricamente por la Cancillería, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido grandes diplomáticos que han hecho un muy buen trabajo, a mi opinión personal. No, un tema de eso es la negociación de bananos, ¿no? Claro. Por supuesto, Que logró qué mejor ese acuerdo ejemplo. que es un nombre, un título muy chistoso, uno dice Acuerdo de Ginebra sobre bananos. Y son nombres que uno dice, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, bananos. ¿De qué Claro, están hablando cuando estos tipos? Cuando dices los cuartos de pollo y hablas cuartos de pollo, y claro. Pero es cierto, estás hablando. Son pollos chiquitos. Pero habla de los cuartos de pollo acá con el sector avícola y te caen a golpes. Claro. Es decir, Claro, es claro. chistoso, ¿no? Pero el asunto es que, claro, ese acuerdo que demoró años en lograr, ahí se soluciona de manera definitiva el acceso y tú ya creo que eras ministro o eras ¿Cuál? ¿El de banano? El de bananos, 2010. Tú eras No, viceministro. pues sí, o sea, estaba con las justas. Sí. Sí. Entonces, logramos solucionar. Bueno, no solo Ecuador fue el principal, porque somos el principal exportador de banano al mundo, pero fue una negociación interna entre varios latinoamericanos y la Unión Europea. Claro. Y los caribeños también, porque los estaban afectados. Y logramos un acuerdo. Y ese acuerdo logró finalmente liberalizar el mercado de banano e ingresar al mercado de banano sin contingentes, sin cupos, sin cuotas. tener cuotas de ingreso al mercado. Unión Solamente Europea. de ejemplo, es lo que dice justamente Panchito, que un logro importante porque al final dependía de ese acuerdo de Ecuador. Estaba en el resto, pero nosotros somos el principal exportador de banano del mundo. Entonces eso te demuestra eso. Y bueno, con el tema de las subvenciones a la pesca, solamente para comentarte, hay un acuerdo que está vigente, bueno, no está vigente, está por entrar en vigencia, tiene 71 ratificaciones, faltan 39, es la parte 1 del acuerdo. Eso fue Claro, exactamente. La parte más fácil, entiendo, Sí, ¿no? Los la temas más álgidos quedaron para después. Para este. Si no, no llegaban nunca a un acuerdo. Sí, Claro. entonces eso fue una obra maestra del actual, por así decirlo, lo que era Víctor Prado para Pascal Lamy, un colombiano, no me acuerdo el nombre, Santiago algo. Ah, sí, que Santiago, sí que era embajador, era el jefe de misión de Colombia Sí. en la OMC y ahora está en la OMC. Sí, Sí, ahora él es equivalente de Víctor Prado, pero para... Sí, él, es buen amigo el nuestro de esta él, casa. Sí. él fue el artífice para hacer eso. Ya. Él fue el artífice, el que logró de alguna manera eso. La segunda parte no se logró. Ese se veía buenas perspectivas, estuvimos muy cerca, pero el problema fue la India nuevamente. Ah, No es que todo es un todo único. Entonces India dijo, bueno, ustedes me dan Claro. mis existencias públicas. Y bueno, el grupo de países del Así Pacífico funciona. se reunieron también a última hora. Hablo de los países más afectados ambientalmente, todos, las Islas Fiji y todos. Se reunieron un grupo, se llamó Grupo del Pacífico, se llama. Y a última hora dijeron, bueno, nosotros somos pequeños, nos tratan como les da la gana, ustedes nos pisotean, no vamos a movernos. Entonces, un poco complicado se puso ahí, pero más la India. Y como a la India no le dieron lo suyo, Ahí quedó. bueno, Bloqueó el acuerdo. claro, porque ya, por ejemplo, había un problema con China, porque hay también temas de trato especial diferenciado. Y lo esencial de la discusión, para que los radioescuchas más o menos lo comprendan, es que China parecía que se iba a beneficiar, como es país en desarrollo, es un país en desarrollo pero como es país en desarrollo, parecía que se iba a beneficiar unas exclusiones. Y para Ecuador y muchos de nosotros Es importante. es importante tener un control, porque sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, ellos se dieron en eso, hay que reconocer, hicieron un movimiento grande, y ese movimiento grande, que implicaba de alguna manera un control ya sobre China, aceptaban eso como su contribución, es lo que llevó a un momento dado a decir, vamos a tener un acuerdo. Por eso se extendió la conferencia un día y medio más, Claro, porque había esa expectativa, ¿no? Que Sí. se creó. justamente, pero La India no permitió. como la India dijo, no, me dan esto. Claro. Y ahí pasó una anécdota, si quieren les cuento un poco más tarde, que un poco compleja fue. No con nosotros, pero lo presenciamos. Entonces fue, al final, hablo de las 2:30 de la mañana, el ministro de Comercio de la India, furioso, ya por cerrar la conferencia, y subió hasta el podio donde estaba la directora general, el presidente, el anfitrión, que es el ministro de Comercio de Qatar, de Comercio Exterior, y comenzó a gritarles frente a todos. Y Ecuador está justo al lado, es decir, por orden alfabético nos toca
frente a la mesa. Les comenzó a gritar al presidente de la conferencia y a la directora general, diciéndoles, ustedes qué están haciendo, que van a meterme cosas que no acordé, les voy a acabar, se acaba el acuerdo de comercio, porque también se prorrogó la moratoria para no imponer derechos de aduana a las transacciones comerciales electrónicas, ¿no? Claro. Esa fue la única sesión que dijo, bueno, la India, voy a hacer esto, ya. Que es un montón. Porque Claro, les conviene, básicamente. Sí. Entonces, y le dijo, no, y una cosa que nos quedamos velados, todo es lo que pasa, y después bajó la directora general y dijo, ¿de qué estás hablando? Y dijo, no, tú sabes lo que hablo. Y después se acercó al ministro de Comercio de las Islas Fiji, porque está vinculado al tema de subvenciones de la pesca. Claro. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer aquí? Una cosa, pero... Y se fue. Inverosímil. Sí, y todos éramos, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces, ahí todos ya, bueno, se fue el hombre, salió. Entonces, no, eso es algo que hay unas esferas que uno no... sí, claro. Uno se imagina, deduce qué es lo que estuvo pasando, pero no... Entonces, bueno, pasó eso. Y finalmente, al final, cerró la conferencia y el ministro de Comercio de Qatar dijo, ahora hablemos de subvenciones a la pesca. Luego de que se cerró formalmente todo. ¿Por qué hizo eso? Justamente por lo que pasó con India, porque amenazaron con el quitar su apoyo a la moratoria la prórroga de la moratoria de derechos arancelarios a las transacciones comerciales electrónicas. Muy interesante. Gracias por compartir todas estas anécdotas, esta experiencia que viviste. Los bastidores. Exactamente, tal cual. Muchas gracias. Bueno, va avanzando el tiempo, querido viceministro, así que tenemos que ir progresivamente cerrando. Entonces te voy a pedir que en lo que respecta a la siguiente pregunta, tratemos de ser un poquito más breves para alcanzar con el tiempo. Bueno, tú hablabas justamente del tema de defensa comercial y como ya lo había dicho inicialmente, tú trabajaste en la época, cuando trabajamos conjuntamente tú manejaste estos temas. Más allá del caso del banano, me acuerdo el caso que está ahorita en vigencia y que es muy importante para el país, que es el tema del camarón, ¿no? Claro. Si nos puedes contar un poco el tema de qué está haciendo el país al respecto. Esta es la tercera vez que los Estados Unidos nos acusa en el tema de camarón. ¿Cómo ves ese tema? Tú estuviste además involucrado en la segunda, ¿no? Sí. Cuando justamente trabajamos juntos del ministerio. Sí. Coméntanos un poco, mi querido. Perfecto, Romero. Panchito. Sí, para ser breve, mira, sí, es la tercera vez. Tenemos en esta ocasión subvenciones, una medida adoptada por Estados Unidos que tiene toda la facultad para hacerlo, lógicamente. ¿Es subvenciones y dumping? Hay dos ahora. Yo entiendo que son dos, ¿no? Ahora son dos, antes no hubo eso. Antes exacto. Era solo subvenciones. Las primeras 2 veces fueron subvenciones únicamente. Ahora es subvenciones y dumping. Ahí, bueno, tú sabes la diferencia. Puedo explicar brevemente la diferencia entre estas cosas. Bueno, la primera no estuve, así que no puedo hablar mucho porque no sé exactamente todos los detalles. Pero entiendo que esa llegamos a la OMC, la primera, ¿no? Sí, se llegó a la OMC. Eso fue cuando Eva García era la embajadora allá en Ginebra. Sí, y sé que eventualmente se logró resolver el tema y se superó y no se implementó al final. La segunda, hubo subvenciones, es interesante, básicamente 7 programas en la industria americana de camarón. Reclamó al Departamento de Comercio, quien es el que lleva esta investigación de subvenciones, que había que Ecuador estaba subvencionando su industria y por esa razón el camarón ecuatoriano era mucho más barato que el que ellos producían. Y cuestionaron 7 programas de subvenciones, entre comillas, que tenía Ecuador a favor de su industria nacional. Finalmente se dio todo el proceso y lograron determinar que no había subvención. Pero un elemento interesante de por qué lograron determinar eso. ¿Te acuerdan cuando hubo el caso en el Golfo de México que reventó una explosión ahí de BP, British Petroleum? Sí, hace años atrás, sí. ¿Qué pasó? Una gran polución ahí. Sí, justamente el resultado de eso es que British Petroleum tuvo que dar mucho dinero a los camaroneros que eran los que eran afectados. Sí, en el Golfo cuando hicieron de las México, cuentas, vieron que ellos tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque obviamente recibieron el dinero de las indemnizaciones por el daño ambiental. Y eso nos favoreció. No digo que no hayamos tenido la razón, solo digo que el momento de hacer las cuentas vieron que no, pues ustedes no tienen ninguna afectación, y ahí cayó. Y ahí se suspendió, se cayó y se cerró, se archivó. O sea, en resumen, no hubo la necesidad de llevar a los Estados Unidos ante la OMC, ¿no? Se resolvió de manera bilateral. Sí. Entonces, esa fue la razón. Ahora, venimos aquí actualmente, 2023, 23-24. Ahora en este momento están bajo investigación 23 programas.
Es una magnitud totalmente diferente. 23 programas y potencialmente podrían ser 29. ¿No? Entonces es bilateral, no es bajo la OMC, lo está haciendo Estados Unidos bajo sus competencias bilaterales. Y claro, ha sido un proceso muy intenso. Estamos de conjunto con el sector camaronero, con la industria, con Jorge Camposanos, ¿no? José Antonio Camposano, el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura. Sí, justamente con José Antonio Camposano, muy cercano, y la ministra Sosoles García ha estado obviamente estrechamente coordinando las políticas de cómo hacer la defensa, porque este ámbito compete al Estado ecuatoriano. Claro. Y tenemos unos abogados que nos permiten, que nos están ayudando con eso, ¿no? Claro, como defensa. es normal. Entonces, bueno, la situación es compleja. Obviamente el proceso es bastante intenso. Ha sido llevado excelentemente bien por un colega nuestro, gran amigo, Juan Carlos Sánchez, que es el actual subsecretario de Origen, Defensa y Normatividad Comercial. Es un trabajo de otra magnitud. Si tú comparas con la experiencia de 2015, es otra magnitud. Es decir, me imagino. Implica que el Estado ecuatoriano como tal, porque son muchas instituciones involucradas, provean información, analicen y tratemos de responder a las inquietudes y dudas que plantea el Departamento de Comercio. Y tienes plazos, como esto es un sistema cuasi judicial, entonces tú tienes que cumplir plazos, ¿no? Wow. Entonces tienes es un intenso trabajo implicado fines de semana, noches. Sí, es muy fuerte, es correcto. Y es información difícil a veces de conseguir. No es fácil, ¿no? Y tienes que reunirte muchas veces con las instituciones. Así entonces, es. porque a veces no captan, pero no, todos han tenido una respuesta muy importante. Consta que es complejo. Entonces ahora estamos en esa etapa que el 25 de marzo habría la determinación preliminar si existen o no subvenciones. Preliminar, no la definitiva. La definitiva estaría para agosto. Ya, perfecto. Entonces esperamos, nunca se puede asegurar que vamos a tener la razón, pero esperamos que logremos demostrar, por lo menos estar dentro del de minimis. El de minimis es este rango de tolerancia que te dan, siempre hay ese rango de tolerancia, en este caso es 2%, que te dan, dice, si te pasas de la regla que yo tengo, te doy un 2% de tolerancia y hasta ahí te puedo aceptar. Si no, después ya te aplico medidas compensatorias. De retorsión. Ese es uno. Después tienes el dumping. Ahí el Estado no entra como tal en el dumping. Esto es a las empresas. Y ese lo lleva, en cambio, la Comisión de Comercio Internacional, que es otra entidad pública de Estados Unidos, y esa es la que lleva los casos de dumping. Entonces tú tienes el caso de subvenciones que está el Estado ecuatoriano, porque son teóricamente ayudas del Estado al sector, y las otras es dumping, que quiere decir competencia desleal competencia desleal, que tú estás vendiendo a menor precio de costo en el mercado del exterior. Entonces ahí ya vienen las preguntas directamente a las empresas. Sí, a las que se les está básicamente acusando de hacer dumping. Entonces, sí. No es a todo el sector de la industria, no necesariamente sino a ciertas empresas en particular normalmente. Claro, pero el efecto va a ser similar porque va a aplicar el arancel a todos, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión que preocupa mucho. Yo no conozco mucho porque es un tema ya privado y como tú sabes hay confidencialidad ahí. Entendemos obviamente que como es el mismo sector, están también intensamente sus abogados ahí. Claro, ahora lo que hay que dejar claro es que lógicamente si por alguna razón la decisión final, tanto en el caso de subvenciones como de dumping por parte de Estados Unidos no le conviene al Ecuador, siempre tenemos la posibilidad justamente de ir a la OMC, ¿no? Se podría, ¿no? Sí. Pero ahí entramos en todo este tema que hablamos hace un rato de que no hay órgano de apelación en la práctica, claro. Y todo. Digamos, va a haber un grupo especial, que es la etapa previa. Exactamente. Claro, pero el problema, digamos que ganamos el proceso. El problema es que tú mandas el expediente a la segunda instancia. Y no hay tal. Pero se queda en el olvido porque ya no hay. Claro, normalmente haces eso, pero que congelaste el resultado final. No se produce la cosa juzgada, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Ese es el problema. Y ese es el problema básico ahora. Muy bien, excelente. Te paso la palabra, Michelle, para ir cerrando. Bueno, ya el tiempo pasa y nos hemos saltado algunos puntos, pero creo que hemos tratado en nuestra agenda la mayor parte de puntos y queremos, para cerrar, unas breves palabras finales para los radioescuchas, mi querido Homero Larrea Monard. Bueno, deja un mensaje que las personas puedan aprenderlo de todo lo que hemos escuchado. Bueno, lo más importante creo, y nuevamente agradeciéndote a Michelle, Francisco, por su invitación, que ha sido Gracias muy grato. Por haber aceptado. Y lamento tal vez monopolicé mucho la palabra. No, esa es la idea, tú eres aquí el protagonista, claro, así que no te preocupes. Me disculpo por eso, que ustedes no es necesario. Y bueno, el mensaje que quisiera enviar es que, hablando ya como funcionario público y obviamente atendiendo a las directrices que recibí cuando me convocó la ministra Sosoles García a trabajar con ella,
buscamos, obviamente hay políticas de Estado, esas políticas de Estado que iniciaron con el ejercicio de Francisco. Él estableció cosas que están haciéndose realidad ahora, Corea, Canadá, y bueno, lo hemos llevado adelante y ahora hay 3 pilares fundamentales, ¿no? Pilar comercial, claro, de alguna manera estamos tratando de nivelar la cancha de juego con otros competidores en el mercado que tenemos, que es una realidad. Eso fue la primera cosa que me pidió la ministra, que obviamente tomando en cuenta las dinámicas actuales reales de porque todo cambia, ¿no? 2, el pilar de reconocer la sensibilidad que hay para la industria nacional. Y ahí tú tienes los acuerdos con Centroamérica, que obviamente está a punto de entrar en vigor, esperemos que ya del lado de Costa Rica, el acuerdo de Costa Rica, que será muy interesante para toda la industria nacional, línea blanca además. El eventual acuerdo que queremos negociar, y que eso también fue otro trabajo importante que logró la ministra allá en Abu Dhabi, una reunión con el ministro de Comercio de República Dominicana. Eso también es de interés para la industria nacional porque mira, sin duda, tienes construcción, ellos importan todo. Claro. Construcción, va a ser un acuerdo de alcance parcial, solamente limitado a los intereses, ¿no? Mutuos, ¿no? Intereses mutuos. Está bien, luego también tienes el pilar de promoción de exportaciones, es decir, el aprovechamiento de los acuerdos, ¿no? Y ese pilar es clave porque ahí es donde viene el problema de la internacionalización de las MIPYMES y pymes, que son las principales generadoras de estas exportaciones. Entonces, más o menos la idea detrás de esto es que obviamente poner a disposición el ministerio para avanzar en eso. Son temas complejos, el aprovechamiento creo que es una de las partes más difíciles porque eso implica también colaboración del sector financiero porque necesitas recursos, ¿no? Pero también tienes que identificar las empresas que ya están listas para hacer ese cruce, que puede ser muy complejo porque dices, bueno, me voy afuera. Tenemos grandes amigos que han logrado cruzar, ¿no? Por ejemplo, Roberto logró hacer con su empresa esa internacionalización de sus productos y otras personas, pero si es un cruce, llevar eso es una cuestión compleja. No es fácil, claro. Y cómo lo haces, cómo facilitas a la pyme, a la MIPYME, a lograr ese avance. Entonces esos han sido los retos que nos estamos. Yo no estoy tanto en el ámbito del aprovechamiento, sí estoy en un aspecto en facilitar, digerir todos estos acuerdos que son tan complejos para que el sector productivo pueda el aprovechamiento del acuerdo. Pero claro, la promoción y exportación es otro. El mío es el pilar comercial, pero también está la protección de la industria, las sensibilidades y estar seguros de encontrar un equilibrio en todas estas relaciones. La defensa. Entonces eso es lo que les puedo comentar y bueno, agradecerles mucho, es un tema apasionante. En la Cancillería me ven como somos unos pocos entes raros que dicen ustedes hablan de los cuartos de pollo, no le tenemos nada a lo que dicen. Porque están en otros ámbitos. Sí, así es. Pero bueno, ha sido muy grato, colegas increíbles como tú les conoces, Isabel Argonós, César Montaño, José Valencia, ahora que él pasó a los cuartos de pollo. Sí, le era más en el ámbito de Naciones Unidas, pero hasta ahí, sí, bueno, lo ha manejado excelentemente bien. Sí, y bueno, estamos ahí, más bien un gusto. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, feliz cumpleaños, Panchito. Gracias, querido. Y bueno, aquí próximamente celebraremos con Michelle también, claro, ¿no es cierto? Claro, claro, sí. Con más chocolates, Michelle. Sí. Okay. Buenazo, está pidiendo a nuestro proveedor de chocolates, nuestro querido proveedor de chocolates. De acuerdo. Bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar la emisión del día de hoy. Y la última emisión de nuestro programa, ¿no? No es la última de esta serie. Exacto. Es que se viene más hoy. Sí, hay que aclarar, de esta temporada. Esa es la palabra correcta. Es la última emisión de esta temporada, de ahí viene la nueva serie con más recargados. Muy bien, excelente. Bueno, estimados escuchas, esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Conversaciones con Negociadores Comerciales. Agradecemos a nuestro querido Homero Larrea Monar, nuestro invitado del día de hoy, y les invitamos a seguir el programa el programa la próxima semana por Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria. Síganos en nuestras redes sociales de la Cátedra OMC Ecuador en Facebook, Instagram y LinkedIn como @Cátedra OMC Ecuador y @CAE Ecuador. Hasta la próxima.